a concejales de la ciudad de San Luis en dos listas que acompañarán en Cambia San Luis a los candidatos que pertenecen a Avanzar. Enseguida vamos a ir con todos esos detalles. Pero mencionábamos también en la información al comienzo del programa que mientras se espera que se oficialicen las listas de candidatos que entregaron las juntas electorales partidarias a la justicia para esa finalidad, desde el sublema Avanzar en el lema Cambia San Luis, su apoderada, que es la doctora Fabiana Zárate, hizo una advertencia a la justicia a propósito de la candidatura aquí en la ciudad de San Luis de Jorge Toti Videla, el intendente de Juana Coslay. Doctora Fabiana Zárate, buen día, gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Hola, buen día, Mario. Buenos días. Saludos a toda la audiencia. ¿Por qué esta advertencia a la justicia acerca de que eventualmente Videla no cumple con los requisitos para ser candidato en San Luis? En realidad, Mario, como sabemos del trabajo, del gran trabajo que está asumiendo la Secretaría Electoral en este momento al controlar la cantidad de candidatos que ha permitido la ley de lemas, nosotros nos hemos anticipado y en realidad con un espíritu de verdad de colaboración, de decir, a ver, este candidato no está reuniendo los requisitos constitucionales y entre los miles que usted tiene que controlar, señora jueza, hay uno que no reúne los requisitos del artículo 267 que exige expresamente que el candidato, en este caso, a intendente de la ciudad de San Luis, tenga residencia inmediata y efectiva en la ciudad de San Luis, o sea, en el municipio. Bueno, como sabemos, el candidato que se ha presentado, nosotros tomamos conocimiento a partir de un expediente que se forma, digo, para entendimiento de la audiencia, primero se presentan los lemas, luego los sublemas, y en una tercera etapa, esto cada 10 días, viene la presentación de la lista de candidatos. En este momento, antes del miércoles pasado, todos los sublemas presentaron su lista de candidatos. Dentro de uno de los sublemas que se presenta por el oficialismo, por el gobierno, hay un sublema que lleva de candidato a intendente de la ciudad de San Luis al actual intendente de la ciudad de Juana Coslay, con domicilio efectivo e inmediato en la ciudad de Juana Coslay, lo que para nosotros es claro porque no solo surge de lo que es de público conocimiento, sino que también en el expediente que se formó con las elecciones del año 2021, en donde fue candidato por el Frente Fuerza San Luis, el señor Toti Videla, Jorge Toti Videla, debió presentar una declaración jurada, como lo hacen todos los candidatos, en la que tiene que declarar su domicilio. Y en esa declaración, que fue en julio del 2021, si mal no recuerdo, es en el 2021, el candidato dice: yo, como candidato a intendente de Juana Coslay, tengo domicilio inmediato y efectivo en Barrio Los Eucaliptos, Manzana Casa. Sí. Materialmente, entonces, si hace 1 año y medio el señor Videla vivía en Juana Coslay y declaraba bajo juramento que vivía en Juana Coslay, claramente no puede reunir ahora el requisito de la Constitución, que son 3 años de residencia inmediata y efectiva en la ciudad de San Luis. Pero, quiero ser breve, pero le amplío esto, si aún, digamos, fuéramos más allá de nuestra Constitución, que con esa norma, por supuesto, basta, pero la ley de régimen municipal exige el mismo requisito. Pero más aún, ese es un requisito para ser electo, pero el régimen municipal además exige el requisito de la residencia mientras uno es intendente, a tal punto que el intendente, así como el gobernador debería, cada vez que se ausenta por más de 10 días, pedir autorización a la legislatura, el intendente, cuando se ausenta más de 3 días del municipio, dice la ley de régimen municipal, le tiene que pedir permiso al consejo. Por lo tanto, digamos, es claro que, bueno, el señor Videla vive y debe vivir en el municipio de Juana Coslay, donde claramente ejerce sus funciones como intendente electo de esta democracia. De manera tal que él debería tener 3 años, por lo menos, de residencia efectiva entre nosotros. Exactamente, así dice la Constitución en el 267, residencia inmediata y efectiva.
es decir, la deberíamos contar de aquí hacia atrás, por decirlo de alguna forma, y efectiva quiere decir real, vivir verdaderamente, realmente en el lugar que se declara. Lo que, como le dije, se contradice con haber sido candidato e intendente electo hace poco más de año y medio. Ahora, la vulneración de esta disposición ha ocurrido varias veces y ocurre, ¿no? Porque de hecho sabemos que, por ejemplo, hay funcionarios municipales, entre ellos el intendente, que tendrían residencia en Juana Coslay, por ejemplo. Pero en el caso puntual nosotros lo tenemos acreditado. Probablemente en otros casos no tenemos los elementos probatorios. Por eso digo que no es una advertencia en un sentido que parezca un recurso o una impugnación, sino simplemente decir, mire, señora jueza, que usted en este caso puntual, más allá de que en otros también tenemos dudas, pero se nos complica más tal vez acreditarlo. En este caso puntual usted tiene a la vista todas las constancias del expediente del Frente Puerto San Luis de las elecciones 2021, en las que no le queda duda que este candidato no tiene domicilio en San Luis. ¿Qué pasaría si aún así él es habilitado para las elecciones? Yo, haciendo un poco de el abogado de la otra, de la posible contraparte, por decirlo de alguna forma, que en este caso no existe, o de un juez que quisiera resolver este caso dogmáticamente o voluntaristamente, como decimos cuando el juez se aparta del derecho, ¿no? Y resuelve lo que quiere. He tratado de buscar esa forma de decir, a ver, ¿cómo se admitiría este candidato? Y verdaderamente no la encuentro, porque hay casos en las situaciones jurídicas o situaciones jurídicas y electorales en las que hay grises, pero hay otras en las que es blanco y negro. Y este es el claro caso en que con un pensamiento deductivo uno podría decir, no sé, las personas que no cumplan tales requisitos no pueden ser intendentes. El señor líder no cumple con este requisito, el señor intendente no puede ser intendente. No sé, cuando la norma se aplica claramente, tanto porque es clara la norma como que son claros los hechos. Entonces yo no encuentro la forma en que, ¿por qué estamos dudando? Porque estamos en este sistema que desde lo institucional deja tanto para desear que uno, bueno, puede dudar. En realidad no tendríamos que ni con este pequeño escrito haciendo una advertencia solo porque tienen un cúmulo de trabajo que reconocemos importante. Bueno, tal vez por eso arrimamos esta información, pero si no, no deberíamos estar temiendo o dudando respecto de cuál va a ser la resolución de la cosa. Quiero aclarar además que si bien tenemos experiencias negativas con jueces electorales anteriores, Sí. La actual juez no ha actuado en procesos electorales y bueno, estamos esperando que resuelva lo que debe resolver, bueno, con cierta tranquilidad, ¿no? Doctora, Sí. el tema, uno dice, bueno, ¿y qué pasaría si lo avalan? Él no gana, pero sus votos, finalmente, los votos que obtengan, van a sumar para el lema al cual pertenece. Bueno, si lo aceptaran como candidato, primero estaríamos ante la paradoja de que no, digamos, habría sido electo en la ciudad de Juana Coslay sin cumplir los requisitos. Porque si decimos que hace 3 años vivía en la ciudad de San Luis, bueno, cuando fue intendente, elegido intendente, no cumplía con el requisito para ser elegido intendente. Entonces, habría como ahí un tema grave, institucional y municipal, digamos. Pero además a nosotros nos quedan las vías recursivas, Mario, como nos ha quedado siempre, ¿no? Claro. Que son los recursos, primero ante la propia juez, que esperemos no tener que interponerlos, ¿no? Realmente esperamos con tranquilidad que no tengamos que interponer ningún recurso. Creemos que está clarísimo el tema. No hay, reitero, a veces hay casos dudosos, con lagunas, o con dudas en la interpretación del derecho, o con dudas en los hechos, no es este el caso. Y bueno, como le digo, nos quedan, sí, pero sí en el hipotético caso nos quedan los derechos, los recursos ante el Tribunal Superior, la reserva de recursos extraordinarios federal.
con las reservas que uno hace, ¿no? Uno tiene que plantear la cuestión constitucional, que acá es clara, y porque es un artículo de la Constitución, no es de una ley. Y bueno, llegar por esas vías a instancias superiores, pero bueno, eso es hipotético. Como le digo, esperemos no tener desde el sublema que plantearlo, ni desde el lema, ¿no? Pero como usted dice, los votos de este candidato le sumarían a Tamayo. Como la gente que por ahí dice estar disgustada con la gestión de Tamayo y va a votar al intendente, al ex intendente Ponce, bueno, que sepa también que esos votos son para Tamayo. El que vota a Ponce, vota a Tamayo. El que vota a un candidato al oficialismo, lo vota a Tamayo. Claro, ese es el sentido de la ley de lema. Y el hecho, por ejemplo, veíamos que hay candidatos que notoriamente no van a alcanzar la posibilidad que no pueden tener expectativas fundadas, digamos, de llegar al cargo, que vienen con 3 o 4 listas de concejales, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo creo que la jugada ahí está clara, ¿no? Lo que han hecho es hacer candidato a todo el mundo para que todos esos voten a favor del lema y su familia, Ares, etcétera. Claro, usted debe tener conocimiento, como lo tengo yo, que de comentarios incluso, de que han ido por decirle a gente que está entrenando, gente que está ensayando, gente que está con una actividad deportiva o artística, y han entrado así, ¿quién quiere ser candidato a concejal, por ejemplo? Entonces, bueno, sí, este es el modo de la ley de lemas. Nosotros igualmente creemos haber logrado porque no hay mal que por bien no venga, y creemos haber logrado, en realidad, no yo, sino quienes han estado tratando de acordar y dialogar y buscar puntos en común y consensos, realmente un frente muy amplio, como no ha habido nunca. Creemos que estamos en un momento histórico en ese sentido, de coordinación de espacios políticos muy diversos. Así que en ese sentido estamos muy conformes. Ahora, volviendo al tema Videla. Videla tendría que figurar entonces para poder ser candidato en el padrón anterior de la ciudad. Claro, pero claramente ha sido elector en Juana Coslay. Claro. Por eso sé que hay una denuncia, yo no la he hecho y no la conozco, le digo, Mario, pero sé que hay una denuncia que tramita en la Fiscalía Federal respecto de desvirtuación de la calidad de elector. La calidad de elector, no ya como candidato, sino el tema del elector, que hay un delito electoral que prevé el Código Electoral Nacional cuando un elector fragúa su domicilio, ¿no? No conozco el estado, sé que la Fiscalía Federal había ordenado medidas probatorias, pero no sé más que eso del expediente que tramita en la Fiscalía. Doctora, muchas gracias por atenderme. Muchas gracias por las explicaciones. Gracias. Que tenga muy buen día. Buen día. Un abrazo. La apoderada del sublema Avanzar en el lema Cambia San Luis, la doctora Fabiana Zárate, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a la pausa, la música y volvemos.